En mayo de 2007 desaparecía en el Algarve, en Portugal, Madeleine McCann, una niña de 3 años. El caso generó una gran expectación y conmocionó al mundo entero. Ahora una joven de nacionalidad polaca dice ser ella, dice ser Madeleine McCann. Los padres de la niña desaparecida han accedido a hacerse las pruebas de ADN. David González, ¿qué tal? ¿Podrías ponernos en contexto de este caso? Sí, lo que ocurrió fue que el 3 de mayo de 2007, como bien decías, un matrimonio británico, Katie y Gerry McCann, matrimonio además muy bien posicionado económicamente, se dedican perdón, al mundo de la medicina, pasaban unos días de vacaciones en el Algarve portugués, en concreto en Praia da Luz, que es un pueblecito cercano a la frontera con Huelva, y una noche de los días que estaban allí decidieron salir a cenar con unos amigos y dejaron a sus 3 hijos en casa. Madeleine, que estaba a punto de cumplir los 4 años, y sus 2 hijos pequeños, que eran 2 mellizos. Y a la vuelta de esa noche que habían salido con unos amigos, se encuentran que su hija no estaba en casa y empieza pues la investigación de uno de los casos que más atención mediática ha generado en los últimos 15 años. En aquel momento los padres fueron señalados por la desaparición de la niña. De hecho, la policía llegó a interrogarles en calidad de sospechosos. Sí, lo que ocurrió en este caso es que hubo 2 investigaciones, porque ellos son de nacionalidad británica y Scotland Yard decidió tomar cartas en el asunto, pero por otro lado la policía portuguesa se tuvo que encargar de una investigación de algo que había sucedido en su territorio. El problema que hubo entre la policía británica y la policía portuguesa es que primero no se ponían de acuerdo en las líneas a seguir en la investigación y por otro lado que la policía portuguesa se sintió un tanto ninguneada por parte de la policía británica. Hay que decir que la familia, el matrimonio McCann, estaba más a gusto con la investigación que estaba haciendo la Scotland Yard que la que estaba haciendo la policía portuguesa. Es cierto, como bien dices, que para la policía portuguesa una de las líneas de investigación, no la única, pero una de ellas era contemplar que los padres pudieran haber tenido algo que ver con el final de Madeleine. No hay que escandalizarse por esto, porque cuando ocurre una desaparición o una muerte en extrañas circunstancias, lo primero que se investiga es el entorno de la persona, de la víctima. Se investigó a los padres. Les sentó muy mal que esto se filtrara a la prensa y hubo un policía portugués, el comisario Amaral, que llegó a escribir un libro contando su teoría de lo que había pasado, y su teoría era que la niña había muerto en un accidente provocado por los padres por error y habían decidido ocultar el asunto, convirtiendo en una posible desaparición toda esta historia. El problema de todo esto vino cuando la policía británica, como digo, interviene en el asunto, decide el gobierno portugués, en aquel momento el presidente era José Sócrates, decide pedir a la policía portuguesa que no sigan con su investigación, y este policía portugués, el comisario Amaral, se enfada y decide hacer público su investigación en un libro. Hay que decir que todavía siguen en los tribunales los padres y este policía portugués, porque los padres entendieron que lo que se contaba allí vulneraba varios de sus derechos y lo llevaron a los tribunales. Todavía estamos a espera de que decide el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea. En cuanto a los padres, al menos bajo mi punto de vista, creo que no es del todo adecuado, vamos a decir, dejar a los niños tan pequeños solos. Pero ya no solo eso, sino que se les acusó de suministrarles somníferos a la niña. Sí, es una de las cosas que nunca se ha podido probar, porque la niña ni ha aparecido ni viva ni muerta, con lo cual, cuando hay un cadáver, los cadáveres hablan. Hablan en el sentido de que a la hora de hacer una autopsia aparecen muchos datos reveladores. Al no existir ni esta chica, aparentemente ni viva ni muerta, es una de las cosas que nunca podremos saber si es cierto que los padres le suministraron o no los somníferos. Es verdad lo que dices, pero porque nuestro código penal, igual que el portugués, sí que tienen en cuenta lo que se llama la responsabilidad en vigilando. Es decir, que si hay una persona vulnerable, en este caso una niña de 4 años y sus hermanos lo son, los adultos o las personas que tienen la tutoría legal, en este caso sus padres, pues tienen la responsabilidad de vigilar que todo esté en orden y que no pase nada. Es cierto que, que en el Reino Unido esto nunca se tuvo en cuenta, y sí que es verdad que la policía portuguesa pues una de las posibilidades que planteó sobre la mesa con total naturalidad. Insisto, yo creo que aquí hubo sobre todo una pelea, con perdón, de a ver quién la tenía más larga, si la policía británica o la portuguesa, y ganó la británica, tal vez me temo que por las presiones de las influencias que tenían en el poder político inglés el matrimonio McCann. Insisto, es que se llegó a publicar que el presidente de Portugal, José Sócrates, llegó a parar la investigación por orden del gobierno británico. O sea, nunca sabremos si esto es real o no, pero ya el hecho de que el poder político interfiera en una investigación dice bastante. También intervino la policía española, si no me equivoco, al estar el sitio de Portugal tan cerca de Huelva.
también se colaboró con la policía española. Desde luego, porque la policía española colabora siempre con casi todas las policías de nuestro país, los países de nuestro entorno, y en este caso es que una de las posibilidades que se contemplaban era que al estar tan cerca de la frontera, en concreto de Huelva, de la frontera con España, una de las posibilidades a tener en cuenta era que la persona o las personas que pudieran haberse llevado a la niña se hubiesen trasladado a territorio español. Es cierto que la parte de la investigación que pasaba por España nunca se descartó prácticamente desde el primer momento. Como decía antes, un caso de repercusión mundial. También ha llegado hasta Alemania, porque en abril de 2022, que eran los últimos datos que se tenían del caso hasta día de hoy prácticamente, se imputó a un ciudadano alemán que era conocido ya en Alemania por casos de pederastia. Se llama Christian Bruckner, este ciudadano alemán. Es cierto que yo creo que es dentro de las posibilidades de resolver este caso, me da la sensación que es la más... No ha llegado de momento a ningún lugar esta investigación, pero sí que tiene indicios de poder haber algo detrás. Es un hombre que, como bien dices, que tiene un pasado delincuencial importante de abuso de menores, esto está ahí, y es verdad que este hombre estaba en el Algarve con su novia en el momento en el que desaparece Madeleine, y un par de días después de desaparecer la niña decide abandonar de manera imprevista esta zona en la que ya llevaba un tiempo. Pruebas aparte de esto en su contra, se ha identificado un vehículo que él utilizaba, una furgoneta Volkswagen, si mal no recuerdo, cerca del lugar donde se produjo la posible desaparición de Madeleine. Más allá de esto, es verdad que la policía alemana ha colaborado con la británica, es verdad que este hombre está imputado y está en prisión, a espera de a ver en qué acaba para esta investigación, pero también es cierto que se ha investigado en su casa en Alemania, porque una de las posibilidades que tenían era que los restos de la niña estuvieran en su jardín y no han encontrado nada ahí. O sea, no sabemos si este hombre puede tener algo que ver o no, pero es cierto que de todas las líneas que han seguido es la que parece con un poco más de consistencia independientemente de cómo acabe. Y ahora ya, llegando a la actualidad, lo que hace que el caso tenga vigencia actual totalmente, ha revolucionado las redes sociales. Ha sido una chica llamada Julia Faustina, de nacionalidad polaca, que se ha hecho una cuenta de Instagram que es @IamMadeleinMcCann, con más de 600.000 seguidores ya, en la que ella dice ser Madeleine McCann, la niña desaparecida en 2007. Es tremendo todo esto porque a mí me da la sensación que, los padres primero han tomado la decisión más inteligente, que es decir, vale, si tú crees que eres Madeleine, ¿por qué vamos a descartar esta posibilidad? Hacemos la prueba de ADN y la manera más rápida de solventar todo esto. Desde luego. Es cierto que ella comentaba que llevaba tiempo intentando a través de la justicia polaca y de la británica, un poco conocer su identidad. No lo sabemos, realmente el ADN va a ser lo que nos diga si eso no es, pero una vez tengamos la información que es la historia detrás de esta chica, me temo que va a ser complicado de saber. Porque por un lado puede estar alguien con el legítimo derecho de saber cuál es tu identidad, que es algo que recoge el derecho de la Unión Europea, y que posiblemente esta es su historia en el sentido de no saber quién es, sea real. Ella ha contado que es adoptada, que sus padres no le quieren contar cuál es su origen, y que una conversación de su abuela le ha llevado a pensar que es Madeleine y que tiene ciertos recuerdos extraños de sus primeros años de vida que podrían coincidir con el hecho de Madeleine. Es cierto que hay una característica en esta historia, que es que la edad no coincide. Ella tiene 21 años, Madeleine, si estuviese viva y fuese ella, tendría 19. Y es cierto que la chica dice que ni siquiera está segura de su edad, lo cual ya es llamativo. Insisto, si es un tema de reivindicar tu identidad, hombre, pues esperemos que se solucione tanto para un lado o para otro, sobre todo para que los padres se queden tranquilos, sepamos qué ha pasado y que la chica sepa cuál es su identidad. Luego está la otra opción que me parece la más terrible, que es que esto sea una maniobra publicitaria, porque a esta chica no la conocía nadie, ahora es un personaje mundial, como bien dices, con un mogollón de seguidores en las redes sociales. Bueno, esperemos que no sea eso, pero a mí personalmente lo que me llama muchísimo la atención es un vídeo que ha subido ella a su Instagram, en el que se le ve el ojo. Siempre cuando se buscaba a Madeleine en su momento, lo más característico que se veía de ella es una manchita en el ojo derecho. Sí. Y esta chica dice que lo tiene, y hay un vídeo en el que se ven los ojos de las dos. En ese cartel es verdad que se hizo, como bien dices, recorrió el mundo entero, sobre todo los países europeos, era, en fin, es una imagen que, fíjate que han pasado 15 años y todavía la recordamos, de lo presente que la tenemos. Es verdad que esa característica, esa mácula en el ojo es muy llamativa. También es cierto, esta chica polaca tiene un cierto parecido físico en los rasgos.
Sí. También es cierto que para nosotros, para los españoles, es muy complicado de dilucidar, porque es verdad que las personas de otras regiones de Europa tienen unas características físicas que a veces nos hacen, bueno, pues no distinguir, y muchas veces nos pasa, decimos, esta chica será alemana o será británica. Para nosotros a veces es complicadísimo. Para ellos seguramente llega lo mismo con un portugués y un español. Seguramente. Seguramente esto es así. Pero más allá de eso, de que es llamativo, es cierto que, bueno, que la historia de esta chica, a mí lo que más me llama la atención es bueno, hasta qué punto tienes disociado cuál es tu identidad que te llevas a plantearte esto. Supongo que lo de la mácula ya le habrá ayudado, pero me imagino que también en estos años, hasta que ha tomado la decisión de hacerlo público y de pedir ayuda y de pedir contacto con el matrimonio McCann para hacerse el ADN, habrán influido otro tipo de historias, no lo sé. Me imagino que algún día esta chica hablará y contará por qué ella ha llegado a esa convicción. Claro, a mí me llama mucho la atención eso. ¿Cómo llegas a la conclusión de, aunque no tengas buenos recuerdos de tu infancia, claro, o tengas dudas, que tus padres adoptivos no quieran contártelo? Supongo que tiene que ser muy complicado. Pero de ahí a llegar a la conclusión o a la imaginación, a la suposición, a la sospecha de que eres una niña desaparecida de un caso mediático mundialmente, pues es complicado también. Sí, y además que yo creo que gestionar esto para ella, antes ya de hacerse público, me imagino que ha tenido que ser muy difícil gestionarlo a nivel psicológico. Espero que esté teniendo algún tipo de apoyo. Y más sobre todo ahora que se ha convertido en un tema internacional, bueno, pues es que vas a aparecer en la prensa constantemente hasta que se resuelva. Y yo espero que esté recibiendo apoyo, sobre todo para el caso de que salga negativa esa prueba de ADN y no sea Madeleine. Pues bueno, me imagino que gestionar esto va a ser complicado para ella porque es un paso en falso para saber su identidad y luego encima vas a tener la presión de los medios de comunicación, que eso me temo que una vez lo haces público, en fin, es algo que nos elige, ese seguimiento que vamos a hacer los medios de esta historia, que es lógico y normal por otro lado. Claro, me imagino, ya solo nos queda esperar a la prueba de ADN, que los padres acaban de aceptarlo. Efectivamente, nos falta esperar la prueba de ADN y bueno, esperemos a ver en qué acaba todo esto. Es cierto que independientemente de que salga negativa o positiva, lo que va a descartar es, en el caso de que salga negativa, lo que va a descartar es una posibilidad más en este caso que llevamos 15 años persiguiéndonos. Insisto, para la policía británica la línea de investigación más importante es la del ciudadano alemán. También es verdad que puede que acabe siendo una vía muerta la del ciudadano alemán y nos encontremos una vez con un final frustrado para este caso. ¿Y podría ser que el ciudadano alemán, que supongo que está acusado de asesinato, de matarla? No se sabe, no, está imputado por la desaparición de Madeleine, no está acusado de asesinato porque al no haber un cuerpo, no se sabe lo que ha ocurrido, ¿verdad? Este hombre encima obviamente no ha dicho yo hice desaparecer a la cría. Claro, pero podría ser que estuviera implicado en el caso y que igualmente la niña sea esta chica polaca. Podría ser sería un poco rizar el rizo, sería un poco un culebrón. Es que la posibilidad de que esta chica, si me preguntan mi opinión en particular, creo que es complicado que esta chica sea Madeleine, es lo que yo opino. Es que en el caso de que fuese Madeleine estaríamos hablando posiblemente de un rapto para una adopción ilegal, que en la Europa de 2007 ya era complicado. Es verdad que casos de estos ha habido. Bueno, en nuestro país tenemos las famosas historias de los bebés robados que eran tremendas, pero era otro tipo de historia y otro tipo de manera de hacer esto. A mí me cuesta creer que de ser esta chica el proceso haya sido porque estaríamos hablando de una trama compleja y que necesitaría mucho apoyo detrás. E insisto, no es una pareja normal y corriente del Reino Unido, es una pareja con muchísima capacidad económica y muchísima influencia en el poder político británico. O sea, eso hubiese dificultado a otra trama, a su vez, el utilizar a Madeleine para esto, no lo sé. Pero insisto, es verdad que todo esto, una vez, si sale positiva la prueba de ADN, se abrirán un montón de, bueno, pues de hipótesis de saber si esta chica es, y la genética así lo demuestra, pues se abrirían una cantidad de hipótesis y cada cual peor, sinceramente. La verdad es que sí, pero bueno, ya solo nos queda esperar los resultados de las pruebas de ADN para saber qué pasa finalmente, si es o no es Madeleine, y que por lo menos los padres puedan saber algo de su hija. Los padres, e insisto, y esta chica, porque si de verdad tiene un problema, claro, de saber su identidad, aunque salga negativa la prueba, es un paso más para acercarse a saber quién es. Para saber al menos quién no es. Exactamente. Pues como decía, esperar los resultados de las pruebas de ADN y esperamos contarlo aquí en la sala VIP de Periodista Digital.